Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cápsula videodiario número 23. Habíamos estado por ahí un poco activos en otras áreas del trabajo y queremos regalarles por aquí esta sesión muy pendiente. Esperamos también, bueno, retomar los videodiarios. Entonces vamos a entrar en materia. Hoy quiero hablar concretamente de lo que es la identificación y el arte de atravesar las emociones. Son dos cosas que de alguna manera son separadas, pero van a tener que ver una con la otra definitivamente. Lo primordial aquí es darnos cuenta, sí que es sumamente necesario reconocer nuestra humanidad, ¿sí? Por esto me refiero a que es completamente sano el aspecto de sentir las emociones, de permitirnos llorar, de permitirnos enojarnos, de permitirnos estar tristes y en esencia de sentir, ¿sí? Se nos ha enseñado incluso que es algo que todos hacemos, no es algo que se nos ha enseñado concretamente, pero voy a hacer un punto. ¿Sí? Se nos ha enseñado de alguna manera que está mal llorar, ¿sí? Que está mal sentirse triste, que está mal incluso enojarse, ¿sí? Pero algo que hacemos concretamente todos, ¿sí? Es pedir perdón cuando lloramos, ¿sí? Pedir perdón cuando nos sentimos tristes, ¿sí? Esto es algo que vemos en las clases, que vemos en sesión, que vemos incluso cuando estamos con los amigos, ¿no? Cuando nos llega la emoción un poco, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir o qué básicamente qué es lo que quiero decir hoy el día de hoy básicamente? Denme un segundito en lo que acomodo aquí esto nada más para que no se esté moviendo aquí está, sí, lo vamos a dejar aquí. Lo que quiero compartir el día de hoy básicamente es que es necesario aprender a atravesar las emociones, ¿sí? Eh, y que tenemos una problemática muy humana, ¿sí? Y también por una cuestión social y una cuestión de acondicionamiento, de educación, ¿sí? Que está mal llorar, que está mal sentirse de una forma, ¿sí? U otra, ¿no? Incluso cuando reconocemos nuestra humanidad, pareciera que nos da vergüenza esta humanidad, ¿sí? Ahora, hay algo que se llama identificación en meditación. Uno de los personajes que recomiendo mucho leer y escuchar es Eckhart Tolle, ¿sí? O Eckhart Tolle, o como lo gusten pronunciar, ¿sí? Este personaje maestro, ¿sí? Escritor, habla sobre la identificación, que es algo que también se toca en el mindfulness y se toca en el budismo, y se habla pues en los Vedas, en los sutras. Buda también hablaba de esto, sí, que es la identificación de la mente con cierto problema, ¿sí? Con la cuestión de la dualidad, ¿sí? De lo que está bien, de lo que está mal, de lo que sí es blanco, que sí es oscuro, que si las emociones son de buenas o si son malas, ¿sí? Esto es dualidad, ¿sí? Pero a la vez también es condicionamiento, ¿sí? Y lo que queremos aprender en o compartir en este video diario hoy concretamente, sí, es que no somos las emociones. Esto lo he compartido en algunos de los otros diarios, sí, y hoy quiero hacer hincapié, sí, porque hoy curiosamente tuve por ahí la oportunidad de cruzarme con un video y me recordó a unas de las últimas sesiones que hemos estado trabajando con los alumnos, ¿sí? Una persona que dice, y esto me resonó muchísimo, que es algo que quiero seguir compartiendo, ¿sí? Y lo voy a seguir haciendo, que es que las emociones son transitorias y esto es algo que ya sabemos, ¿sí? Las emociones son transitorias, ¿sí? Y tan así es importante saber esto, que las emociones tardan un promedio de 7 a 14 minutos, ¿sí? En llegar, en establecerse y en disolverse. Incluso se pueden quedar más tiempo, pero esto se consideraría ya
un estado de ánimo que se empieza a sentar. Entonces, las emociones están ahí para traernos información, ¿sí? Las emociones nos están trayendo información y esta información simplemente tiene un tinte, ¿sí? Es enojo, es tristeza, es ira, es sentirnos sensibles, son emociones de hace tiempo, son emociones añejas que no hemos permitido vivirnos, son emociones que hemos estado reprimiendo o son emociones frescas del momento pasado, ¿sí? De hace 5 segundos o de algo que estoy rumiando, ¿sí? Entonces es sumamente importante como primero saber que las emociones nos traen información, ¿sí? No son malas, no son buenas, simplemente es energía que se mueve. Y lo importante con esto es que debemos de recordar o podemos recordar, ¿sí? Que son pasajeras, ¿sí? Esto quiere decir que se van a ir en algún momento y lo más valiente que podemos hacer si estamos aprendiendo a gestionar las emociones, ¿sí? Es vivir las emociones, es atravesarlas, es pasar por en medio de la emoción. ¿Cómo? Sin culpa, ¿sí? Sin reproche a mí mismo, ¿sí? Ahora, hay emociones que no son tan agradables y que incluso la manera en que yo me relaciono con estas emociones puede ser tóxica, ¿sí? Tóxica en términos a cómo yo me relaciono con la emoción y cómo me relaciono con el mundo a través de esta emoción, ¿sí? Ahí hay una relación tóxica, que es yo con la emoción o la emoción conmigo y con el resto del mundo, ¿sí? Cómo yo me comunico, cómo me relaciono con los demás a través de estos estados emocionales, de estas descargas de energía, de esta información que me trae la emoción, cómo me desenvuelvo con los demás. Si eso es de una forma no agradable e incluso llega a ser nociva, entonces es tóxico, ¿sí? Pero las emociones no son tóxicas, lo que es tóxica es la relación, ¿sí? Entonces, ese es otro departamento que tenemos por ahí unos audios en la página de Gumroad, que la pueden buscar, es Gumroad diagonal Tonali. Lo quiero aprovechar y mencionar, sí, porque tenemos una página en donde tenemos audios que pueden descargar, pues si no ven estos videos pueden descargar esos audios. Ahora, en esto que hablamos, sí, que lo primordial es saber atravesar las emociones. Lo más valiente que podemos hacer, una de las cosas más valientes es no distraernos de la emoción, ¿sí? No salirnos de la emoción. Porque eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos con las emociones, es pedir disculpas e incluso es distraernos de la emoción. Y en el momento en que nosotros nos distraemos de la emoción, entonces esa emoción no se termina de gestionar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se queda ahí en el cuerpo, se queda en el banco emocional y luego cuando viene alguna otra eventualidad, perdón, en nuestra vida, alguna otra eventualidad con mi pareja, con mi jefe, con alguien que se me cierra en la calle. Entonces ahí saco todo este contenido que no ha sido procesado, que no ha sido gestionado. Entonces, cuando tenemos emociones, ¿sí? Lo más importante que podemos hacer, una de las cosas más importantes, y por decir más importante no es que sea la forma o la única forma o lo más importante, pero en esencia es que es algo que es importante, ¿sí? No quiero generar como estigmas sobre lo que se debe y no se debe hacer y lo que es más importante y lo menos importante. Lo que quiero decir es que es importante, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Atravesar la emoción, sentirla, ¿sí? Un consejo que les puedo compartir es preguntarle al otro, ¿sí? Cómo se siente y por qué se siente así cuando vemos que el otro está sintiendo ganas de llorar, ¿sí? Cuando vemos que el otro se le llenan los ojos de lágrimas, cuando vemos que el otro se acongoja. Ahí mismo, una de las herramientas que no se necesita ser psicólogo,
No se necesita ser terapeuta, es simplemente ser un buen ser humano, es preguntarle al otro, ¿qué te tiene así? ¿Sí? ¿Por qué te sientes de esta manera? ¿Por qué veo que te cuesta trabajo sentir esta emoción? ¿Por qué veo que tienes ganas de llorar? ¿Sí? Eso ayuda al otro, ¿sí? Eso nos abre a nuestra propia vulnerabilidad y nos abre a explorar nuestra propia humanidad y nos abre a gestionar las emociones, algo que no se nos ha enseñado mucho de niños, ¿sí? Incluso ni de adultos, ¿sí? Entonces, algo que podemos hacer es precisamente ayudar, asistir al otro a que atraviese la emoción. Ahora, aquí hay algo que sí tiene que ver con la psicología y tiene que ver con la terapia hasta cierto punto, que es que no estamos entrenados y no hemos sido entrenados para ver el sufrimiento, ¿sí? Entonces tal vez no queremos ver al otro llorar, tal vez no tenemos la fuerza, ¿sí? Pensamos que no tenemos la fuerza, ¿sí? Y tampoco es que se necesite un entrenamiento en específico para estar ahí cuando una persona más está triste, ¿sí? Se necesita simplemente ejercer nuestra humanidad y nuestra compasión, que es el arte de estar presente para otro ser humano, ¿sí? Y esto es sumamente sanador y es sumamente sencillo aprender a ser un ser humano noble, ¿sí? Aprender a ser un ser humano en la práctica, ¿sí? En la praxis, que es estar ahí para el otro, ¿sí? Es sumamente importante tu presencia en el mundo y tu capacidad de estar, ¿sí? Simplemente estar ahí y preguntarle al otro qué está pasando, cómo te sientes, ¿sí? Es sumamente y súper importante y valioso, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estamos frente a alguien y estamos viendo que está teniendo dificultades para gestionar una emoción, una de dos es lo que podemos hacer es quedarnos ahí y no decir nada y solo ofrecer la presencia, o la otra es a lo mejor asistir un poquito, ¿sí? Preguntarle cómo se siente, qué lo haría sentir mejor, si quiere platicar, si no quiere platicar, si nos quiere contar, si no, ¿sí? En esencia, no estoy hablando aquí de que nos convirtamos en terapeutas, estoy hablando de ser mejores seres humanos y sobre todo del el arte de gestionar y de atravesar las emociones, que es a través del simple plano que me diferencia de una máquina, ¿sí? Que es estar ahí, observar, sentir, leer y ver, ¿sí? Que pronto la inteligencia artificial va a poder hacer esto, ¿sí? Pero la diferencia es que yo puedo también observar y sentir y pensar al mismo tiempo y evaluar cómo puedo asistir a este ser humano, ¿sí? Eso es una cualidad que todavía es muy humana. Tal vez en un futuro próximo la inteligencia artificial lo sepa hacer, ¿no? Pero yo creo que es sumamente valioso de nuestra parte como seres humanos que podamos hacerlo, que podamos ejercerlo, ¿sí? Ahora, hay algo ahí que es valioso, que además de poder ayudar o asistir a otro a gestionar las emociones, a sentirlas, a atravesarlas, sí, es la no identificación con las emociones, ¿sí? O sea, no identificarme con la emoción. ¿Por qué? Porque la emoción es algo pasajero. La emoción es algo que va a pasar, ¿sí? Cuando se atoran estos estados emocionales y se convierten en estados de ánimo, incluso se convierten en lastres que empiezan a entremezclarse con mi personalidad o con quien pienso que soy yo, ahí es donde se vuelve complejo, ¿sí? Porque las emociones son transitorias, ¿sí? Y uno de los acometidos es mostrarnos y traernos información, como lo decíamos hace unos momentos, ¿sí? Y uno de los acometidos es decirnos de alguna manera que algo no está bien, que hay algo que se puede tal vez modificar, ¿sí? O simplemente no que está bien o que está mal, que hay algo ahí a lo cual puedo llevar mi atención para poderlo procesar de una manera específica. ¿Sí? Entonces, cuando esto ocurre, ocurre por lapsos de tiempo, ¿sí? Y estos lapsos de tiempo los aprendo a vivir, ¿sí? Los aprendo
a observarlos, aprendo a sentirlos, aprendo a atravesar, pero no me creo y no me identifico con la emoción sintiendo que ese estado emocional soy yo y esa es mi identidad, ¿sí? Si me siento triste y me siento desolado y siento que nadie me quiere, no me identifico y no pienso que nadie me quiere y desarrollo una personalidad en donde todo el tiempo estoy sintiendo que nadie me quiere, ¿sí? O lo que sea que esté pensando. Entonces es sumamente valioso, ¿sí? Que no nos identifiquemos con la emoción, ¿sí? Una forma de verlo es cuando nosotros nos programamos y decimos, es que yo soy enojón, ¿sí? O es que yo soy una persona muy triste, yo soy una persona... Y cuando digo yo soy, o el famoso I am, ¿sí? Es yo estoy diciendo que adopto, embono y me hago uno con esto otro, con esta otra etiqueta, con yo soy enojón, ¿sí? Yo soy enojón y entonces me meto en este cascarón en donde me convierto en la emoción, en donde me convierto en la etiqueta, ¿sí? Y eso es dañino, ¿sí? ¿Es dañino en qué sentido? ¿Sí? En que me creo, ¿sí? Me creo que soy esto, me creo que soy aquello. ¿Cómo podemos hacer para que no sea dañino hasta cierto punto? Sí está bien darnos cuenta si yo digo que soy enojón, ¿sí? Y en efecto tal vez puede ser que sea enojón, ¿sí? Entonces, estas oraciones, cuando yo las lanzo al mundo y digo soy enojón y lo acepto, está bien porque me estoy dando cuenta que puedo tener tendencias en mi carácter, en mi personalidad para enojarme de forma sencilla, pero esa información no es que yo sea, no es que yo me convierta en esto y es algo que jamás puedo cambiar. Ahí la diferencia en el detalle, ¿sí? Entonces, en NLP, que sería programación o PNL, que es programación neurolingüística, ¿sí? Es cambiar el sentido, la programación para darnos cuenta que no somos, ¿sí? Es, a diferencia de yo soy, ¿sí? Yo soy enojón, ¿sí? Es yo me siento enojado, ¿sí? O por ejemplo, I am sad, ¿sí? Es yo estoy triste o yo soy triste, la traducción no funciona muy bien con el I am, ¿sí? Pero es yo me siento, ¿sí? Es diferente que I am sad, yo soy tristeza, I am angry, yo soy enojo, I am frustrated, yo soy la frustración, ¿sí? Es I feel frustrated, es yo me siento frustrado. Es muy diferente experimentar la frustración que convertirnos en la frustración a través de la programación en la lengua, ¿sí? En nuestra manifestación vocal y también en cómo esto se conecta con mi cerebro y con mi mente y con mis creencias y con mi programación. Entonces, de ahí que es importante saber que cuando estamos sintiendo una emoción, ¿sí? Es solo eso, es sentir la emoción. No es que somos la emoción, ¿sí? No es que yo me convierto en la emoción. Me convierto si me dejo llevar por ella y si dejo que esa emoción se apodere de mí, ¿sí? Que es saludable, ¿sí? Pero no me creo que soy eso, ¿sí? No me identifico, ¿sí? Me puedo hasta cierto punto permitir sentir la emoción, permitir sentir la tristeza, permitir sentir el desasosiego, lo que quieras, ¿sí? Pero mi identidad no es eso, ¿sí? Entonces, el arte de atravesar y cómo desidentificarnos de las emociones tiene que ver con esto, ¿sí? Que es observar, sentir la emoción, ¿sí? Pero poner un alto, ¿sí? Y simplemente observar, sentir,
sobre todo sentir la emoción, vivirla, experimentarla y después soltarla, ¿sí? Y después relajar a mi mente, relajar a mi conciencia, relajar a mi estado de ánimo y dar las gracias a esta emoción, a esta energía en movimiento, emotion, que viene a decirme y a traerme información, ¿vale? Entonces la próxima vez que se encuentren en un estado crítico, en un estado de tristeza profunda, en un estado donde se sienten desolados, en donde sienten que su vida no es, que su vida pareja, trabajo, lo que quieran, no es o no está o no se comporta como ustedes quisieran, ¿sí? Recuerden que esto puede ser cierto de manera pasajera, ¿sí? Y puede ser cierto incluso de manera estática, pero no es algo definitivo en el sentido de que ustedes sean, ¿sí? La emoción, de que ustedes eh, se, me viene esta palabra que es merge, ¿no? Se concatenen o se conviertan o se hagan uno con esa emoción y con ese sentimiento, ¿sí? El sentimiento es para sentirlo, ¿sí? Es como algo que está ahí, que hasta cierta manera sentimiento es como algo que está ahí que nos miente un poco, ¿sí? Que nos atraviesa, pero la manera sana, una de las maneras sanas de atravesarla es sentirlo, ¿sí? Y obviamente, no necesariamente identificarme con él y creer que soy esto, ¿vale? Entonces, para no hacer este video súper largo de tarea, les dejo estos dos conceptos que es la no identificación, ¿sí? Y el arte de atravesar. ¿Cómo atravesamos? A veces vamos a atravesar las emociones con dolor, ¿sí? Con ira, con enojo, las vamos a atravesar. A veces así nos va a tocar la vida, porque la vida no siempre es todo alegría, ¿sí? Entonces nos permitimos atravesar la emoción, sentirla, vivirla, experimentarla, hasta cierto punto gestionarla o controlarla, más bien no tanto controlarla, pero gestionarla, permitirnos sentirla, permitirnos experimentarla con calma, con humildad, ¿sí? Con tranquilidad, ¿sí? También si es catártico, va, me doy permiso, pero recuerdo que no soy eso, ¿sí? Y así es como atravieso esta emoción, así es como soy una persona humana, así es como conecto con mi humanidad, ¿vale? Entonces no olviden que tienen tanto poder como para poder asistir a una persona a atravesar este mundo emocional y para poderse asistir a sí mismos en este camino que es la vida, que es un mundo lleno de emociones que nos traen información. Muchísimas gracias y los veo pronto. Saludos, chao.